y de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, ciertamente, porque como iglesia, no solamente en ese lugar, pero valoro muchísimo el hecho de pertenecer a una iglesia y a una, perdón, a una comunidad cristiana que ha llegado hasta lo último de la tierra de diferentes maneras. Y gracias, hermano. Nosotros somos parte y respuesta a sus oraciones y estamos aquí esta mañana como la respuesta a muchas de sus oraciones, de su apoyo. Así que les felicitamos de todo corazón y celebramos con ustedes este tiempo de estos 25 años. No sé si quieras decir más. Nada, que Laura os manda muchos saludos. Ella está en Polonia, como ya saben, y bueno, ha dicho que tratará de conectarse si puede. Y Natalia también manda muchos recuerdos a la iglesia. Y nada, hermanos, les amamos y les echamos mucho de menos y esperamos poder ir en algún momento a visitarles. Un beso, les quiero mucho y disfruten los 25 años de la iglesia Torrefuerte. Gracias, amor. Pues gracias, hermanos, a todos ustedes esta mañana y en especial por poder compartir la palabra del Señor juntos esta mañana, que es lo que nos toca en este día. Y bueno, para todos este tiempo, pues han sido días difíciles. Entiendo que ustedes allí se están volviendo a reunir hace poco. Han pasado un tiempo bastante muy grande, bastante tiempo sin poderse reunir y se echa en falta mucho, se echa en falta el vernos unos a otros, la comunión unos con otros. Justamente nosotros hoy también tuvimos nuestra primera reunión después de un tiempo que no nos habíamos podido reunir con los hermanos. Lo tuvimos que hacer en un parque al aire libre, guardando todas las medidas, pero entiendo que es un tiempo muy especial el poder volver a estar juntos y superar todas estas situaciones por las cuales hemos venido pasando, no solo ustedes, sino en todo el mundo. Aquí también nos ha tocado. Y justamente, hermano, ya entrando en lo que nos toca en esta mañana, hay algo que estaba pensando estos días y que me ha ayudado en este tiempo y tiene que ver con la esperanza. Nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, como cristianos, somos personas de esperanza, tenemos esperanza y algo que necesita escuchar el mundo hoy, la gente hoy, nuestros amigos, nuestros vecinos, la gente que nos conoce y aún ahí en el lugar donde ustedes están como iglesia y en el lugar donde ustedes están en sus casas, en cada uno de los lugares donde están, algo que la gente necesita en estos días es esperanza, escuchar y recibir mensajes de esperanza. Creo que es algo que nos ha tocado mucho y necesitamos como pueblo de Dios dar ese mensaje de esperanza a la gente, a todas las personas. Así que esta mañana la reflexión por estos minutos que quisiera tener, que quisiera que tuviésemos juntos, tienen que ver con las razones para la esperanza. Somos un pueblo de esperanza, tenemos un Dios que es nuestra esperanza, pero quisiera ver algunas razones para la esperanza. ¿Por qué nosotros en este tiempo debemos de tener un lenguaje diferente? ¿Por qué debemos de tener un lenguaje de esperanza? Primero porque la gente lo necesita. La gente está cansada de malas noticias, la gente está abrumada con problemas, con soledad, con muchas situaciones personales y familiares y necesitan, anhelan escuchar una palabra de esperanza. Y creo que como iglesia y como pueblo de Dios tenemos ese mensaje. Siempre lo hemos tenido, pero en este tiempo la gente necesita más de ello. Las personas necesitan más de un mensaje que les dé alivio, que les dé apoyo, que les levante el ánimo. Hay muchas personas que lo han pasado muy mal por diferentes situaciones y necesitan escuchar ese mensaje. Y decía que nosotros somos un pueblo de esperanza. Así que quiero ver 3 razones por las cuales yo personalmente tengo esperanza y las quiero compartir con ustedes hoy como iglesia. La primera razón por la cual yo tengo esperanza en medio de toda esta situación es que tenemos o que nosotros los cristianos tenemos un Dios de esperanza. La esperanza es algo que para los cristianos
está personificada en la persona de Jesucristo. El apóstol Pablo escribió, hablando del Señor, que Él era nuestra esperanza. En primera de Timoteo capítulo 1, versículo 1, Él dice que Pablo, cuando saluda a la iglesia, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Nuestro Dios es un Dios de esperanza. Toda la Escritura, a pesar de las dificultades, de los problemas, de las luchas que se hayan enfrentado o que hayan pasado, nuestro Dios es un Dios de esperanza. Es un Dios que a través de la historia ha influido, ha puesto en su pueblo, en el pueblo de Israel, en medio de las circunstancias difíciles, pero es un Dios que ha puesto esperanza en nuestros corazones, y el apóstol Pablo lo dice así: Él es nuestra esperanza. El Señor Jesús es nuestra esperanza. Así que la razón por la cual yo tengo esperanza es porque tenemos un Dios de esperanza. Él es nuestro Dios. Otra cosa por la cual, hablando de Dios y que nuestra esperanza está en Dios, otra cosa que tengo que ver también es: nuestro Dios es un Dios que tiene una misión. Muchas cosas se han paralizado, muchas cosas se han detenido durante este tiempo, pero nuestro Dios no se ha detenido. Nuestro Dios es un Dios que tiene una misión. Es un Dios que nos ha llamado, tiene una comisión. Y aquel pasaje en Mateo capítulo 28, versículos 19-20, que habla de la gran comisión, aquel versículo que tanto hemos escuchado y del cual tantas veces hemos compartido también. El Señor habla de la comisión, de su comisión. Permítame, lo busco. Dice Mateo 28, 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estos versículos me generan esperanza, hermanos. Estos versículos me generan esperanza, no en sí por los versículos, pero ¿quién dijo estos versículos? Es la comisión del Señor. El Señor me hace ver que nuestro Dios es un Dios que está en comisión, que tiene una comisión, que tiene un proyecto, que tiene algo que no se ha detenido en medio de toda esta situación, o de las situaciones, no solo esta, pero las que hayan sucedido a través de los años con la iglesia y con la humanidad. El Señor tiene un propósito y un llamado para nosotros. Así que eso debe traernos esperanza. Él está en acción. Las situaciones han sucedido, pero nuestro Dios no se ha detenido, Él sigue adelante. Y en me llama mucho la atención que Él tiene una misión, es su misión, la misión de Dios, de la cual Él nos llamó a participar, nos invitó a ser parte de esa misión. Y me llama la atención también, en el versículo 17 dice que cuando algunos de los discípulos le vieron, unos le adoraron, pero algunos dudaban. Es decir, hubo diferentes reacciones en aquel momento que ellos vieron al Señor. Y es interesante que Jesús comisiona tanto a los que adoran como también a los que dudan. No solo comisiona a unos, Él los comisiona a los que adoran y a los que dudan. Los que dudaron, no intentaron imitar la espiritualidad de los que adoraron. La misión de Dios fue entregada no a neófitos, sino a discípulos que saben sostenerse y saben seguir adelante en medio de esa sana tensión. Siempre la iglesia ha pasado por momentos difíciles, no solamente ahora, pero siempre la iglesia se ha movido en esa situación y siempre ha tenido que enfrentar diferentes situaciones, luchas y cosas que ha tenido que enfrentar, pero la iglesia se ha mantenido. Y me llama la atención que aquí, aún en los discípulos,
unos tenían dudas, pero el Señor los comisiona a todos, no solo a los que adoraron, comisiona a todos ellos, y ellos comienzan o aprenden a llevar adelante la misión de Dios en medio de esa tensión, en medio de esa situación. No hay nadie excluido, sino que el Señor los llama a todos. Así que eso me da esperanza. Nuestro Dios es un Dios de esperanza. Nuestro Dios es un Dios que tiene una misión y que por su gracia hemos sido nosotros llamados a participar en ella, como quienes hemos salido de la iglesia para servir en otros lugares, como quienes están allí en la iglesia, como quien tiene que ir a su trabajo. Recuerde esto, nuestro Dios es un Dios que tiene una misión. Esa misión no se va a alterar por difíciles que sean los tiempos, no se ha alterado en los años anteriores, tampoco se alterará ahora ni en el futuro. Él es un Dios que tiene una misión, Él está en acción, Él está trabajando. Eso me genera esperanza. Me genera esperanza que tenemos un Dios que camina con nosotros. Y recordamos aquella historia en Lucas 24, el versículo 27, aquellos dos hombres que son encontrados por el Señor en el camino de Maús. Estos dos hombres habían perdido quizá la esperanza, se habían devuelto ya, no, pensaban que todo estaba perdido, que al irse el Señor, al no estar con ellos, las cosas iban a cambiar y no iba a seguir el plan y el propósito de Dios. Pero es el Señor mismo el que viene tras ellos, les encuentra, les habla con amor, se acerca a ellos y les habla de una manera tal que entablan una conversación hasta el momento en el cual el Señor se revela a ellos y les muestra que realmente Él está con ellos. Déjeme decirle, eso me da esperanza. Tenemos un Dios que camina con nosotros, que ha caminado con su iglesia, que camina con usted y conmigo aún en los días más difíciles, más oscuros, más tenues, aún en las dificultades y en las pruebas. Nuestro Dios camina con nosotros como caminó con aquellos dos que iban en el camino a Emaús. Así que me anima a pensar en Dios. Primero, mi esperanza es Él. ¿Por qué? Porque tiene una misión. Porque camina con nosotros, porque nos comisiona. Y eso me da esperanza de que las cosas no se han terminado, de que estamos en un punto difícil, pero no para echar hacia atrás, sino hay un propósito más adelante. Quizá estaba pensando que fue necesario, hoy podría uno pensar, si no hubiese habido esta situación tan difícil en la que se está viviendo, quizá la iglesia no hubiese parado un poco y reflexionado. Creo que algo que veo es que esto nos ha hecho pensar las cosas, nos ha hecho mirar las cosas desde otro punto de vista, desde otro ángulo. Creo que nos ha dado más sensibilidad para acercarnos a la gente, para sentir el dolor de otros. Así que, de alguna manera, toda esta situación difícil, el Señor la ha tornado para bendición para su iglesia. En la Biblia, Pedro mismo fue un hombre de fracaso, pero Dios lo levantó. El Señor le dio esperanza. Dios convierte nuestros fracasos en éxitos también. Pedro es una persona que fracasa, pero Dios lo levanta. En el Antiguo Testamento tenemos muchas historias como Moisés mismo, un hombre que tuvo un fracaso, pero el Señor lo levanta. Aprendamos de esta situación las lecciones, y una es esa, hermanos. Nuestro Dios es un Dios de esperanza, por lo tanto nosotros, nuestra labor, nuestro llamado es dar esperanza, vivir en esperanza, porque las cosas no se han terminado, Él sigue adelante. Así que mi primera razón por la cual yo tengo esperanza es por esa, por Dios mismo, por nuestro Dios, por mi Dios, a quien servimos, a quien amamos. Eso me da esperanza para seguir adelante. La segunda cosa que me da esperanza tiene que ver con la naturaleza de la iglesia. Como cuerpo de Cristo, la iglesia a través de los años ha demostrado ser un organismo muy adaptativo, un organismo que se adapta a las diferentes situaciones. No ha habido cosa que haya hasta hoy terminado la labor de la iglesia.
no se ha estancado. Ha vivido momentos difíciles, pero ni aún los peores enemigos han podido detener el avance del reino a través de la iglesia. Así que la segunda cosa que me da esperanza tiene que ver con la naturaleza de la iglesia como organismo que se adapta. Quizá antes la iglesia estaba funcionando, pero estamos viviendo una crisis a nivel mundial, una crisis moral, política, económica. Los problemas demasiado crecientes estaban muy grandes. Y la iglesia necesitaba este tiempo para parar y pensar un poco y volver a reiniciar nuevamente con su labor. El avance del evangelio necesitaba también un oxígeno, una nueva manera de llegar a la gente. Y la iglesia, por ser ese sistema vivo, está en constante movimiento. Hay cambios, ciertamente que hay cambios, pero al haber cambios, estos cambios no afectan el ADN de la iglesia. Los cambios afectan la parte externa, pero nuestro ADN no se cambia. Nuestra pasión por el Señor. La iglesia hoy está haciendo cosas que posiblemente hace 10 meses ni lo hubiese pensado hacer, ni lo tenía en sus programas. Cosas que no se había imaginado que teníamos que hacer. La iglesia lo está haciendo hoy, lo está asumiendo hoy. Yo creo que es un tiempo también para que como iglesia miremos lo que se nos ha venido encima y cómo vamos a enfrentarlo, cómo de nuevas maneras, quizás la manera como lo veníamos haciendo, las formas que veníamos haciendo las cosas necesitan ser cambiadas, ser renovadas, y no solamente en la acción, pero también renovadas por el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, nuestro deseo de buscar al Señor. Ciertamente esta situación ha generado desequilibrio, ha generado cambios en algunas cosas, pero nunca el ADN se puede ver afectado, ni se ha visto afectado en esta ni en ninguna otra situación. Así que nuestra razón de ser en este mundo, de ser sal y luz, como lo describe en el libro de Mateo, en el capítulo 5, el Señor nos llamó a eso en todo tiempo, aún en tiempos como esto, el Señor nos llamó a ser sal y luz, y eso no lo podemos perder. Hemos sido llamados a hacer eso, eso es parte de nuestro ADN. Fue el Señor el que nos buscó, quien nos encontró, quien nos bendijo y también quien nos envió. Y la gente necesita escuchar del amor de Dios, necesita escuchar de palabras de ánimo. Así que necesitamos adaptar nuestro modelo de trabajo, la forma como hacíamos las cosas, adaptarla a la situación actual, adaptarnos a las necesidades que hay. Que la iglesia, que el amor de Cristo pueda llegar de una manera más cercana a las personas que lo necesitan, que nuestra sensibilidad se despierte aún más y que podamos mostrar y llevar el amor de Dios de unas maneras diferentes, pero seguirlo llevando, seguir haciendo misión, seguir en el avance del reino de Dios y en lo que Él está haciendo. La iglesia es una estructura de credibilidad también, y es algo que necesitamos replantear y ver en este tiempo. Ser una estructura de credibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Vivir los valores que nosotros predicamos, vivir lo que nosotros decimos que somos. No solamente decirlo, una cosa es decir y otra cosa es hacer las cosas. Y algo que creo que necesitamos pensar en este tiempo tiene que ver con eso, con vivir los valores que estamos predicando. Hablamos del amor de Dios, pero vivir ese amor de Dios, poderlo llevar a la gente de una manera en la situación actual como tenemos que hacerlo. Otro aspecto que me da esperanza también en cuanto a la iglesia es
seguir defendiendo nuestra fe, seguir haciendo esa apologética. Y quiero que miremos unos versículos en Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 9, que hay una historia que me llama mucho la atención y tiene que ver con la sanidad de un hombre que el Señor ha restaurado. El Evangelio de Juan, el capítulo 9, el versículo 1 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Me llama la atención esta historia bíblica, porque es una narrativa de una manera de hacer apologética. Una apologética sencilla, una defensa de la fe sencilla. El argumento que este hombre tiene cuando le preguntan, y me llama la atención el versículo 8 que dice: los vecinos le preguntaron. Los vecinos, la gente cercana donde él estaba, le preguntaron qué había pasado. Y él lo único que atina a decir es: un hombre que se llama Jesús hizo lodo en los ojos y me dijo: ve a lavarte, y fui sano, recibí la vista. Es una manera de expresar el amor de Dios, de hablar a otros de Dios. Quizá no necesitamos tener una cantidad de información en la cabeza, pero es más la vivencia, el poder en tu vida. Y es lo que yo veo en este ciego. El Señor está dándole ese milagro en su vida, y él puede compartir a otros de manera sencilla, al punto que más adelante en el versículo 15 dice: volvieron pues a preguntarle también los fariseos: ¿cómo ha recibido la vista? Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Ya tiene dos personas que le han preguntado, primero sus vecinos, ahora los fariseos le preguntan: ¿cómo recibiste la vista? Él solamente dice lo que le ha pasado a él. Él solamente habla de su vivencia, de su experiencia, de la impresión de lo que causó el encuentro con Jesús a su vida. Finalmente, en el versículo 17 dice: entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. En varias ocasiones el ciego fue interrogado. En el versículo 24 vuelve a decir: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Luego le siguen interrogando, le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y mira lo que responde él: ya os lo he dicho y no habéis querido oír.
¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Tomo estos versículos, hermanos, para hablar un poco de la iglesia y de nuestra manera de expresar la fe y de nuestra defensa de la fe en estos tiempos. No será con demasiados argumentos de conocimiento, pero cuando nuestras vidas y la vida de la iglesia está llena del poder del Espíritu Santo, las palabras van a ser pocas, pero lo que la gente va a ver en nosotros es esa diferencia. Y tendremos que hablar de Jesús y tendremos que hablarle a la gente del amor de Jesús, pero en lo que Él ha hecho en nosotros. Ya no solamente como un mero conocimiento intelectual o académico, pero algo real, una vivencia. Y tomo estos versículos para hablar de esa experiencia de la iglesia, de nuestra apologética, de nuestra defensa de la fe hoy, que debe ser una manera de hacerlo, de una manera sencilla, clara, pero muy contundente. La iglesia es una comunidad que acepta personas, que cuida, que protege la familia, como en estos tiempos que estamos viviendo. Y ese poder de la comunidad trae a las personas esperanza, porque somos elementos comunitarios vivos. La iglesia es un ser dinámico. La iglesia no es una estructura, es un organismo vivo y como organismo está en constante movimiento. Por eso las pruebas, las dificultades, las luchas no deben de afectarnos en el sentido de hacernos hundir, sino todo lo contrario, son momentos para el cambio y para mirar hacia adelante. Así que la segunda cosa que me da esperanza es la naturaleza de la iglesia. Dios mismo es nuestra esperanza, pero pertenecer, ser parte de la iglesia, ser parte del cuerpo de Cristo, ser un cuerpo juntos, me da esperanza. Y quiero animarle esta mañana y decirle, usted hace parte de una iglesia, de una congregación, de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo. Usted no está solo, ni estamos solos en este mundo. Somos parte de un cuerpo. Y mucha gente necesita ser aceptada en ese cuerpo también. Las personas necesitan ser aceptadas, ser recibidas, aceptadas, amadas, valoradas, cuidadas. Para eso estamos como iglesia, para cuidar, para amar, para expresar el amor de Dios y para que ese poder de la comunidad traiga esperanza, que cuando la gente nos vea, diga, este es un pueblo que tiene esperanza, que traiga esperanza a la gente y que los haga sentirse en parte de. Las personas que llegarán a la iglesia en los próximos días o meses después de esta situación necesitarán eso, hermanos. Necesitan esperanza, necesitan ser escuchados, necesitan un abrazo. Mira, una cosa tan sencilla como un abrazo, que es difícil darlo ahora. Pero en esta mañana, cuando teníamos el culto al aire libre, lo pudimos ver. La gente necesita, el pueblo de Dios necesita eso. Necesitamos eso, necesitamos una palabra de aliento, de ánimo. Y eso me da esperanza, porque la iglesia, la naturaleza misma de la iglesia es eso. La tercera y última cosa, no es la última, no es menos, y por ser la última no es lo menos importante, pero algo que me da esperanza también tiene que ver con el creyente, con la naturaleza del creyente. El creyente, a través de los años, si usted habla con personas que llevan mucho tiempo en el evangelio, que han peleado muchas batallas, podrán hablarle de situaciones difíciles que han pasado. Los cristianos siempre hemos sido un pueblo valiente, un pueblo resiliente, un pueblo que ha mostrado resiliencia, que se ha recuperado, un pueblo que se ha levantado de momentos difíciles, un pueblo que ha seguido adelante, un pueblo que aunque ha pasado por dificultades, por pruebas, por angustias, por tribulaciones, esas crisis y esas situaciones no los han hundido. Y seguramente ahí muchos de ustedes han pasado por situaciones muy difíciles y el Señor les ha sostenido. Aún nosotros, quienes estamos en el campo, nuestros compañeros de misión, muchas veces hemos tenido que pasar por momentos difíciles, pero hasta aquí podemos decir que el Señor nos ha ayudado.
Y nuestra confianza sigue siendo Él. Seguimos agarrados de Él. Como dice nuestra queridísima hermana Patricia allí en la iglesia, agarraditos de la mano del Señor. Siempre me acuerdo de ella antes de venir a España. Fue una de las personas que Dios usó mucho para animarnos a venir. Y ella siempre me decía, vas a ir, vas a ir. Casi que yo no lo creía, pero el Señor la usó muchas veces para animarme. Y muchos de ustedes ahí, hermanos, que han pasado por batallas difíciles, ustedes en medio de esa situación, el Señor los ha levantado y los ha restaurado. Esta situación es igual, hermanos. La iglesia, el creyente como tal, la naturaleza del creyente es de recuperarse, de levantarse, no en nuestras fuerzas, porque no tenemos nosotros en nuestras fuerzas eso, pero sí en el poder de Dios. Sí en la gracia suficiente, soberana, inmensa de nuestro buen Dios. Él está con nosotros. Él camina a nuestro lado como iglesia. Él caminará en adelante. Quiero reconocer también la labor de nuestros pastores Andrés y Lorena. Han tenido que enfrentar una situación difícil que quizá ellos no lo habían planteado antes, nadie se había planteado eso. Pero oramos por ellos como pastores y por el liderazgo de la iglesia, que el Señor les fortalezca, les dé sabiduría y que ustedes en medio de la situación se continúen levantando y dando visión y animando a la iglesia, animando a la congregación a seguir adelante. Y a ustedes, hermanos, como iglesia, igual oramos por ustedes. Son el pueblo de Dios puesto en aquel lugar para dar testimonio, para hacer luz. El Señor les da nuevas fuerzas para que se recuperen, para que tomen alas como de águila y vuelvan a volar a los lugares altos. Vuelvan a remontarse a las montañas. Vuelvan a subir a lo alto de la montaña, a tener comunión con Dios, a seguir esperando porque nuestro Dios no ha terminado y a seguir esperando de Dios esas grandes cosas y haciendo, como dijo William Carey, Guillermo Carey, esperar grandes cosas para Dios, pero hacer grandes cosas para Dios también. Yo creo que estamos en ese tiempo. Esta es una etapa, sin duda alguna, que nos permite empezar esas grandes cosas para Dios. Nuestro Dios sigue adelante. Así que eso me da esperanza nuestro Dios. Me da esperanza la naturaleza de la iglesia, me da esperanza la naturaleza del creyente. Esas cosas me dan esperanza. Por lo tanto, las crisis nos deberán hacer más fuertes. Somos creyentes y estamos constantemente en misión. Y quizás lo que a algunos nos faltaba, son muchos los testimonios que hemos escuchado de personas que durante esta etapa el Señor les ha animado. El Señor les ha restaurado, les ha animado y han recibido una nueva fortaleza y fuego del Señor para seguir adelante, una causa por la cual vivir. Así que eso me anima a seguir adelante. La esperanza. Somos un pueblo de esperanza. Y para terminar, quizá evaluar un poco qué está haciendo falta hoy. Hay falta de anhelos ardientes en nuestro corazón hoy. Nos hace falta algún anhelo. Quizá hemos perdido el ánimo, hemos perdido el deseo, la pasión. ¿Qué hace falta? Es la pregunta que al terminar esta reflexión me gustaría dejarles. Hay falta de anhelos ardientes en nuestros corazones que nos hagan levantarnos cada mañana, que nos hagan vivir cada día con pasión por nuestro Dios. Gemimos por algo, anhelamos algo ardientemente. Dice la Biblia que la creación, en Romanos capítulo 8, dice que la creación gime. Gime la iglesia también. Gime el Espíritu Santo. Hay un gemido en la Escritura. Y quizá a veces, algo que pienso ahora es, quizá nos falta
algo por qué gemir, un gemido profundo, un gemido que salga de nuestro corazón, un gemido como el de Ana cuando gimió allí por un hijo y era el profeta Samuel, gimiendo, orando delante del Señor, pidiendo al Señor esa respuesta. Quizá nuestra oración se ha vuelto muy formal ahora. Y el Señor nos está hablando de llegar a ese punto de gemir, de anhelar su presencia, de desearla profundamente. Para gemir debo anhelar algo. Si yo anhelo algo, lo busco. Debo saber alinear el gemido con el gemido del Espíritu Santo. Que haya ese sentir, ese deseo en mi corazón. Volvamos a pensar en esta frase de gemir al Señor. Y me gustaría, para terminar, orar y pedir al Señor si hay una necesidad, un deseo de que el Espíritu Santo coloque en nuestro corazón un deseo ardiente hoy. Muchos de nosotros hemos pasado por diferentes situaciones, problemas, y esas situaciones a veces nos afectan tanto que esa pasión y ese deseo como que queda de lado, como que no lo experimentamos. Y me gustaría terminar orando y pidiendo al Señor que coloque en nosotros ese deseo ardiente por su presencia hoy. Quizá no sabemos cómo, quizá no tenemos las respuestas, cómo lo vamos a hacer. Necesitamos buscar del Señor en ese sentido. Quizá tenemos que ajustar muchas cosas de lo que veníamos haciendo como personas, como creyentes y también como iglesia.